¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Reporte Especial. Agradezco su compañía esta noche. De inmediato, hablemos del contenido. Se agota el tiempo para ir a las elecciones del 2024 con algo más que leyes posibles. Ley de partidos políticos y electoral, ¿son letras muertas o tendremos verdaderas leyes? El costo de ser elegido en el país ha ocasionado que dinero ilícito permee la política, pero esto es una historia vieja. Tras casi 20 años de debate en el Congreso Nacional, en el 2018 se aprobó la primera ley sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos de nuestro país. Al año siguiente fue promulgada la de régimen electoral. Ambas significaron un avance para el fortalecimiento e institucionalización del quehacer de los partidos políticos, pero sus profundas debilidades hacen necesaria revisar estas normativas de cara a los comicios de este próximo 2024. Desde el 1998 al presente 2022, los partidos políticos de nuestro país han recibido al menos 21.522 millones de pesos como parte de la contribución económica que les otorga el Estado, o sea, todos nosotros, siendo el 2020 el año donde más recursos se erogaron, unos 4.000 millones de pesos, debido a la suspensión de las elecciones municipales de febrero. Eso sin contar con las donaciones que reciben del sector privado. En las elecciones pasadas, a pesar de las leyes que estaban recientemente promulgadas, el dinero ocupó un rol avasallante en las campañas electorales y en la actividad política. El gasto de los partidos y los candidatos continuó siendo una zona oscura, sin control y susceptible a ser penetrada por recursos provenientes de la corrupción, del narcotráfico y de otros negocios ilícitos. Los días para reformar las leyes y cambiar la forma de hacer la política y campaña en el país están contados. Nuestro reporte de esta noche es Elecciones del 2024 con leyes posibles. Esto era lo que se buscaba con una reforma a la ley de partidos y el sistema electoral dominicano antes del 2018. La reforma a la ley general electoral, donde se consolide el sistema electoral, donde se fortalezca la Junta Central Electoral y donde se fortalezca también y se consolide la transparencia en los diferentes procesos electorales. Una cosa que tenga 10 años, eres usted ya, es del 99, es casi una dictadura eso, hace falta eso. Además que ya hemos vivido todo el proceso de que huelga analizar aquí de lo que ha pasado, y eso hay que enfrentarlo. Además, los propios organismos internacionales insisten que nosotros estamos prácticamente en el sótano. El Congreso de la República Dominicana tiene en discusión dos proyectos de ley, la ley de partidos y la ley electoral. Si me lo permiten, quisiera aprovechar este encuentro para solicitar públicamente a nuestros congresistas que prioricen la aprobación de estas iniciativas una vez haya concluido el actual proceso electoral, para que nuestro país pueda dar ese sustancial paso adelante en la consolidación democrática. A mí me preocupan profundamente porque ya los partidos tradicionales han dado muestras de que vienen o que traen problemas dentro de sí. El Partido Reformista virtualmente ha desaparecido, se ha convertido en un partido de 5%. El PRD, el gran PRD, mi partido, vivió una gran escisión como consecuencia de esa debilidad que hay en los tribunales de la República. Por eso es importante una nueva ley de partidos que nos pueda ayudar a nosotros, los políticos y a la sociedad, a fortalecer y recuperar la imagen de los partidos políticos. Con cada día que pasa, el hecho de celebrar unas elecciones con una ley de partidos y electoral íntegra, con garras para sancionar los crímenes y delitos electorales, se va alejando y hace posible que la próxima contienda del 2024 sea un despilfarro de recursos lícitos e ilícitos. Atención, Senado, atención, Congreso, que eso no puede volver a pasar ahora. Porque sería lo mismo que no hacer nada, mejor dejarlo así. Acostumbrarnos a lo viejo y lo malo porque no es nuestro. Y con eso aprendemos a convivir. Pero si la modificación de la reforma electoral viene a quemar ropa, dejen eso así.
Por años, el Congreso Nacional se rigió por intereses políticos y partidarios. Muchos proyectos de leyes de interés nacional durmieron el sueño eterno en las dos cámaras legislativas, perimiendo en varias legislaturas. Luego, por presiones de la sociedad civil, algunos proyectos eran conocidos al vapor, aprobándose algo que ellos mismos han denominado como ley posible, un mamotreto que era desmembrado por el Tribunal Constitucional y al poco tiempo debía ser modificado. Eso fue lo que pasó con la Ley de Partidos Políticos y Régimen Electoral del país. Y estas leyes no se llegaron a los consensos adecuados para garantizar, porque muchas de las inconstitucionalidades que luego fueron mediante sentencia planteadas tanto por el Tribunal Constitucional como por otras sentencias del Tribunal Superior Electoral fueron inclusive discutidas en las comisiones cuando se estuvieron viendo las leyes y no fueron asumidas, porque el Partido de la Liberación Dominicana y la facción que lideraba ese partido durante la gestión 2016-2020, que era la facción de Danilo Medina, impuso su mayoría. La Ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y la Ley 1519 del régimen electoral, al momento de ser aprobadas, como muchas otras reglamentaciones, fueron catalogadas como una ley posible. ¿Pero qué significa esto? Aunque no se encuentra definida en un diccionario, muchos se han referido a ella como una ley que no es perfecta, pero es la que se le puede entregar al país en ese momento. Y si tendríamos que buscarle un sinónimo, sería inconstitucional, ya que en algunos casos estas piezas legislativas terminan siendo desmenuzadas por el Tribunal Constitucional. Todos estamos de acuerdo de que la ley que hoy se aprueba es una ley muy buena, que tal vez no es la ley ideal y tal vez no es la ley perfecta, pero que ciertamente es la ley posible, la que hemos logrado consensuar y que, así como dijo el presidente de la comisión especial, que lo que puso en juego la unificación de criterios fue un párrafo que se agregó al final. Desde finales de los 80, en el Congreso Nacional se ventilan iniciativas que buscan poner reglas de juego a los partidos políticos y a las elecciones. El primer proyecto fue sometido en el año 1987 por Caunabo Fernández Naranjo, quien en ese momento era presidente de la Junta Central Electoral. Y después, en los años 90 por ahí, Liceló Marte del Barrio introduce otro. Ambos del Partido Reformista, mira qué contraste. Ambos del Partido Reformista. Pero luego, un apellido Acosta, que no recuerdo, no es el Gallo Acosta. Atención, Leonardo Suero, no es el Gallo. En base a eso, también, ese fue el único proyecto que se examinó. En 1997 se sometió un proyecto para modificar la Ley Electoral 275-97. Luego, en el año 2000, se presenta en el Congreso un anteproyecto que buscaba modificar la Ley 3455 de organización municipal. En el 2003, la diputada Licelot Marte de Barrios somete el primer proyecto de ley para crear una ley de partidos políticos y al año siguiente, 2004, se somete otro proyecto y no se habla de regular a los partidos hasta 5 años después. Queremos plantear nuestra posición, porque nosotros somos los dueños de este proyecto. Y no solamente somos los dueños, le hemos dado seguimiento, hemos sido guardianes de este proyecto. Porque ninguno de los otros partidos han presentado proyectos. Lo que han hecho es coger copias desde nosotros. Copias desde nosotros lo que han hecho. Y la han modificado, le ponen el artículo aquí, el artículo allí. Esa ley es nuestra y malo sea que no lo defendamos. En el año 2009, el entonces diputado Ángel Acosta vuelve a retomar el debate y se somete otro proyecto para crear una ley de partidos políticos. No es hasta el 2013 cuando el diputado Pedro Botello presenta otra propuesta para la creación de una ley de partidos.
El PLD nunca le ha interesado aprobar una ley de partido político que le permita tener procesos que sean garantes de transparencia. ¿Por qué? Porque ellos tienen, desde el 2006, tienen todo el control absoluto del Congreso Nacional. Si ellos hubiesen tenido la voluntad y el deseo de hacerlo, lo hubiesen hecho. Nuevamente en el 2014, en el Congreso se someten 3 proyectos de ley para las organizaciones políticas. El PLD y el PRM hoy no han querido aprobar esta ley, ambos echándose la culpa unos con otros. Está bueno ya de que busquemos culpables y que ustedes, estimados congresistas, asuman su responsabilidad ante este pueblo y hagan lo que tienen que hacer, aunque sea una vez en la vida, de representar al dominicano de a pie. Ha aprobado el proyecto. En agosto de 2018 se aprobó en el Congreso la ley de partidos con 146 votos a favor y 38 en contra. La aprobación de la ley fue posible por el respaldo recibido con votos a favor por parte del Partido Revolucionario Moderno, el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano. Dentro de los legisladores que votaron en contra estaban los representantes del Partido de la Liberación Dominicana de la corriente de Fernández, debido al tema de primarias decididas por la cúpula partidaria que se inclinaba por la corriente de Danilo Medina, congresistas de Alianza País y el Frente Amplio, también por considerar que la ley era opuesta a lo que se había consensuado en el bloque opositor. De la misma forma, en febrero del 2019 se aprobó la ley electoral declarada de urgencia y sin discusión extensa, con 14 votos a favor y 12 en contra. Se aprobó la ley 3318, después que tenía 33 años. Atención, que Sosa no le gusta que yo diga estos datos tan exactos, magistrado Sosa. 4 meses y 17 días, después de estar de gaveta en gaveta. Y tú sabes en cuántos días se aprobó ese proyecto a quemarropa. Imagínate tú, sancochar una cosa y dejarla como zaraza, un plátano, que no se pueden comer, no se pueden hacer el plátano, pero hasta indigestan. Un tremendo disparate, por eso no funcionó. Prácticamente entera no funcionó, no pudo aplicarse. Tras discusiones, vistas públicas y buscando consenso, fueron aprobadas la Ley 3318 de movimientos políticos y la Ley 1519 de régimen electoral, para luego ser entonces desmembradas por el Tribunal Constitucional. Nos vamos a la 3318, que ha sido la que tiene un récord Guinness en materia de sentencias desfavorables a sus enunciados y a su, como dice el Tribunal Constitucional, que ha conculcado el derecho legítimamente protegido por el cuerpo electoral, pero fundamentalmente por los militantes y por los partidos políticos. Los anteproyectos de ley de partidos y régimen electoral fueron debatidos por décadas y los dirigentes de los partidos en más de una ocasión se pronunciaron en torno a la necesidad de que se aprobaran estas legislaturas que vendrían a poner reglas de juego en la política del país. Uno de los propósitos fundamentales en la reglamentación legal de los partidos políticos y la nueva ley electoral es procurar la equidad entre los candidatos y los partidos. Y eso solamente se logra con el establecimiento de límites o topes a su gasto. Y también en lo que respecta al control del acceso a los medios de comunicación, que también se prevé en la ley electoral. Las elecciones del 2020 estuvieron marcadas por el estreno de 2 leyes que el país había esperado por más de 2 décadas y que crearon grandes expectativas de mejoría de la actividad política y de los procesos electorales. La Ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y la Ley 1519 de régimen electoral.
A pesar de esto, se continuó con la compra de conciencia que se ha convertido en una mancha en la democracia dominicana, situación que se da a todos los niveles de elección en donde reina el dinero, la repartición de alimentos, comida y los nombres que ya ustedes conocen y objetos donde los candidatos se aprovechan de la miseria de los votantes para ganar posiciones políticas. Recordemos que en el 2020 la pandemia contribuyó a que esta práctica creciera y se justificara como ayuda humanitaria o solidaria, cuando era claramente clientelismo, ejercido sobre todo por el partido y candidato oficial y el gobierno, pero también por los diferentes partidos y candidatos de oposición. ¿Por qué esta ley ha sido tan atacada? Que tiene el plástico. ¿Tú sabes el concepto de comprar un carro nuevo que trae el plástico? Todavía la ley 3318 y la 1519 uno se le ha quitado el plástico. Los detractores aseguran que esta ley fue un traje hecho a la medida de los políticos, ya que no cuenta con garras que le permitan a la Junta Central Electoral regularizar los procesos electores y a los mismos partidos. Tempranas horas de la mañana hemos estado denunciando la compra de cédulas alrededor de los colegios electorales. Hemos hecho la denuncia a las autoridades competentes y nosotros lo que esperamos es que esto se pueda de alguna manera controlar por parte de las autoridades de la Policía Electoral y la Junta Electoral Municipal. Durante años en nuestro país, en las elecciones, las personas convierten la cédula en dinero, que van desde 500 hasta los 1,000 pesos o en comida, con el famoso pica pollo. Estas eran algunas de las denuncias en el año 2012. Comando de campaña que pusieron estos días ya con los fines de hacer un comercio de cédulas y hemos visto y hemos encontrado dirigentes de PLDistas comprando muchísimas cédulas, incluso ofreciendo hasta 5,000 votos por la cédula a votos PRDistas que ellos lo conocen. ¿Cómo se ganan? Y nosotros estamos señalando que se están marcando definitivamente una diferencia muy importante porque los partidos principales están tratando de competir en métodos antidemocráticos para ganar los votos de los ciudadanos, para obtener esos votos, sea por la compra de los votos, sea a través del uso de los recursos del Estado, sea a través del clientelismo, que no solamente es obra del partido oficial, sino también del principal partido de la oposición en este caso concreto. En las elecciones del 2016, estas fueron algunas de las observaciones que se hicieron sobre ese proceso electoral. A la juventud realmente se lo están llevando y comprándole la cédula por 500 y 1,000 pesos. Quien está comprando cédula aquí son los PRMistas, entonces como cuando ellos hacen una cosa, dicen que es el otro para tapar lo que están haciendo. En el año 2019, de acuerdo con una encuesta de Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe, la República Dominicana ocupaba el segundo lugar en la compra de votos en la región. Con la promulgación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral 1519, se pensó que las elecciones del 2020 serían diferentes, nada más alejado de la realidad. Estas fueron algunas de las denuncias que se hicieron en esa contienda electoral. Lamentablemente, la práctica del PLD de comprar cédulas, de tratar de reducir voluntades, se está dando a cabo aquí en San Francisco de Macorís. En una vivienda frente a frente al centro de votación, con una fila más grande que si estuvieran votando, ellos comprando cédulas. Y las autoridades se hacen de la vista gorda. Se ha podido ver en una compra en puntos específicos alrededor de los centros, patrocinada y dirigida fundamentalmente por el Partido Revolucionario Moderno. ¿Compras de qué? De cédulas, manejos que se han dado y sobre esto hay una cantidad de videos que posiblemente empezarán a salir con las denuncias formales sobre estos asuntos. El artículo 282 de falsedad en materia electoral establece que serán castigados con la pena de 6 meses a 2 años de reclusión los que sobornen en cualquier forma y por cualquier medio a un elector para inducirle a votar de una manera determinada. En este proceso, la historia cuenta que solamente hubo una acción penal. Una acción penal que lo conoció el Tribunal Superior Electoral de una persona como que vendió, que estaba, él no, él era el autor material
Pero el intelectual son cientos y cientos que andan ahí. Que si tú ves que la persona anda comprando votos azules, ese es lo que es un canillita. Ese es lo que es un canillita. Alguien lo mandó. Ese es el que peca por el pecado y el otro el que paga por la peca. Esa fue la primera vez en la historia cuando el Tribunal Superior Electoral condenó el 20 de junio del 2020 a Jason Arias Fernández, de 33 años, a 6 meses de prisión suspendida condicionalmente y al pago de una multa de 10,000 pesos, tras ser hallado culpable de comprar votos en las elecciones municipales del 15 de marzo. Pero hay que modificar la ley electoral y la ley de partidos políticos para judicializar esos hechos, esos actos que en este momento y tradicionalmente los partidos políticos han sido indiferentes. Se limitan a una que otra medida, un dumping, una prueba de si usan drogas, pero eso no es suficiente. Entonces hay que penalizar a los responsables en los partidos políticos de aceptar las candidaturas de todos los aspirantes a posiciones legislativas, municipales y presidenciales incluso. Tengo un amigo que eligió una Tienen prueba. que asumir responsabilidad y penalizarlo. La compra de conciencia es uno de los males, pero el financiamiento y el affair entre políticos y narcos también es una de las preocupaciones. Tras la pausa. Porque no podemos darnos el lujo o la desgracia de entrar a otro torneo electoral con esa legislación.